El caso de Sherlock Holmes y el enigma del verdugo desaparecido. La ejecución, que nunca ocurrió, fue en una fría mañana de marzo, cuando comenzó este caso tan inusual. Llovía desde el amanecer, un aguacero implacable que convertía las calles de Londres en senderos resbaladizos y brillantes de barro y sombra. La tenue luz de las farolas apenas penetraba la espesa niebla que se había instalado sobre la ciudad, proyectando una penumbra inquietante sobre Baker Street. Dentro del acogedor espacio del 221 bytes de Baker Street, todo era cálido y tranquilo. Un fuego crepitaba alegremente en la chimenea, y su luz parpadeante proyectaba sombras largas y ondulantes sobre las paredes de la sala de estar. Estaba sentado en mi sillón, con mi revista médica abierta sobre mi regazo, aunque mi mente apenas estaba absorta en su contenido. Frente a mí, con su habitual lánguida actitud, Sherlock Holmes se reclinaba en su silla, con los ojos entrecerrados y los dedos de la mano derecha tamborileando rítmicamente contra el reposabrazos. A primera vista, podría haber parecido estar a punto de dormirse, pero yo sabía que no era así. Estaba seguro de que su mente estaba resolviendo algún rompecabezas silencioso e invisible, esperando solo que se presentara el siguiente desafío. El periódico matutino yacía tirado sobre la mesa junto a él. Los titulares ofrecían poco interés en un escándalo parlamentario, los resultados de una carrera de caballos en Sandown y el informe de una ejecución prevista para esa mañana en la prisión de Newgate. Holmes lo había hojeado brevemente antes de descartarlo por completo. Fue en ese momento de tranquilidad, justo cuando estaba considerando servirme otra taza de té, que la serenidad de nuestra mañana se hizo añicos en un golpe repentino y urgente. En la puerta resonó en la sala de estar, seguido un momento después por la entrada de la señora Hudson. Con el ceño fruncido por la preocupación, «Un caballero lo visita, señor Holmes», dijo, «y por su aspecto diría que viene bastante apurado». Los ojos de Holmes se abrieron de golpe, con un destello de interés. «Entonces no debemos hacerle esperar. Háganle pasar». Un momento después, la puerta se abrió de golpe, y un hombre empapado y ansioso entró tambaleándose. Era de mediana estatura, con el cabello gris despeinado y los rasgos afilados, tensos por la preocupación. Su ropa, aunque elegantemente confeccionada, estaba arrugada y manchada de barro, y sus guantes tenían manchas oscuras de tierra húmeda, lo que sugería que había llegado con mucha prisa a través de la tormenta. Holmes lo miró con frialdad. «¿Es usted de la prisión de Newgate?», declaró sin preámbulos. El hombre se sobresaltó violentamente. «¿Cómo?». Holmes hizo un gesto de desdén con la mano. El barro de sus botas contiene arcilla amarillenta, una característica distintiva del suelo del patio de la prisión. También hay un ligero pero inconfundible olor a madera carbonizada en su abrigo, probablemente de las piras de ejecución que ardían cerca de la horca. El hombre exhaló bruscamente y asintió. «Sí, tiene razón. Me llamo Edward Langford y soy el director de la prisión de Newgate. He recurrido a usted, señor Holmes, porque estoy desesperado». Holmes se inclinó hacia adelante. Su interés era evidente. «Prosiga, señor Langford. ¿Qué le preocupa?». Langford se retorció las manos. «Señor Holmes, se programó una ejecución esta mañana a las 6 en punto. El condenado fue James Harrington, condenado por 3 brutales asesinatos y sentenciado a muerte en la horca». Holmes asintió. «Sí, recuerdo el caso. Una condena rápida, al parecer. Un criminal despiadado». Langford tragó saliva con dificultad. «Sí, pero la ejecución, señor Holmes, no se llevó a cabo». Un tenso silencio llenó la habitación. Fruncí el sino. «¿Qué quieres decir? ¿Te concedieron un indulto?». Langford negó con la cabeza con violencia. «No, Dr. Watson. La ejecución se llevó a cabo según lo previsto. El condenado fue llevado a la horca.
La multitud se había reunido, le pusieron la capucha negra. Le apretaron la soga al cuello. Todo estaba en orden. La voz de Holmes era serena. Y entonces, los dedos de Langford se apretaron en un puño. Entonces, el verdugo desapareció. Holmes se levantó y empezó a caminar hacia la repisa de la chimenea, buscando su pipa de boquilla larga. Su mirada penetrante no se apartó del rostro de Langford. «Explíquese, señor Langford. Un verdugo no desaparece sin más». Langford exhaló, con las manos temblorosas. «Sé cómo suena, pero les aseguro que es la verdad». A las 5:59, Charles Danvers, el verdugo, estaba en posición, de pie junto al condenado, con la mano en la palanca, esperando mi señal. Holmes inhaló profundamente y exhaló una columna de humo gris. Y entonces la voz de Langford tembló. Entonces, nada, no hubo señal, ningún movimiento, ningún sonido. Cuando nos volvimos hacia el llano sentí un escalofrío en la espalda. ¿Se ha ido? Pero eso es imposible. Langford tragó saliva con dificultad. Hizo pence. Pero en un momento, Danvers estaba allí. Y al siguiente, ya no estaba. Los dedos de Holmes tamborileaban contra la repisa de la chimenea. ¿Y la multitud? ¿Qué vieron? Langford negó con la cabeza. Algunos afirmaron haber visto una sombra moverse, otros insistieron en que Danvers simplemente dejó de existir. Holmes se giró bruscamente. ¿Y qué sabemos del propio Danvers? Langford dudó. Lleva 15 años como verdugo. Profesional, preciso y respetado en su sombría profesión. No tenía enemigos. Al menos ninguno que supiéramos. Sin deudas ni antecedentes de inestabilidad. La expresión de Holmes era indescifrable. Y, sin embargo, hoy ha incumplido su deber. Langford palideció. ¿Crees que huyó? Holmes esbozó una leve sonrisa. Es una posibilidad. ¿La otra? A Langford se le hizo un nudo en la garganta, que lo hicieron desaparecer. Langford exhaló bruscamente. Señor Holmes, le imploro que venga a la prisión de Newgate. El director exige una explicación, y temo que corran rumores. Si se corre la voz de que un verdugo desapareció antes de accionar la palanca, la gente se pondrá histérica. Holmes recuperó el estuche de su violín, tocando las cuerdas distraídamente mientras reflexionaba. «¿Supone, por supuesto, que me llevaré el estuche?» La expresión de Langford vaciló. «No lo harás». Holmes sonrió. «Al contrario, señor Langford. Este es precisamente el tipo de enigma que me intriga. Un hombre que desaparece en el momento de la ejecución. Todo un enigma. Sin duda, encogí mi abrigo. Entonces nos vamos enseguida». Holmes asintió. «Sir Watson, debemos ver la escena antes de que la conjetura la manche». Langford se desplomó aliviado. «Gracias, señor Holmes. Es nuestra última esperanza para encontrarle sentido a esta locura». Holmes rió entre dientes. «Locura, señor Langford. No tiene su método. Se lo aseguro». Anne se giró, sacudiendo la ceniza de su pipa antes de recuperar su abrigo invernés y su gorra de cazador. «Venga, Watson. La horca le espera». Y con esto salimos a la tormenta 2. Una horca sin verdugo. El carruaje retumbaba por las calles, empapadas por la lluvia, sus ruedas atravesando los profundos charcos que se habían formado a lo largo de los bordes de las calles. La tormenta no había amainado desde la mañana, y densas nubes grises se cernían sobre la ciudad, sumiendo a Londres en una penumbra perpetua. Holmes permanecía inmóvil a mi lado, con sus rasgos afilados iluminados solo por el ocasional destello de la luz de la farola mientras atravesábamos los estrechos callejones que conducían a la prisión de Newgate. Sus manos, apretadas bajo la barbilla, no mostraban ninguna señal de inquietud, pero reconocí el brillo familiar en sus ojos. En su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, descifrando el misterio, incluso antes de que llegáramos a nuestro cliente. Edward Langford, el alcaide de Newgate, estaba sentado frente a nosotros, con la postura rígida
y el rostro desencajado por la preocupación. No había dicho nada desde que subimos al vagón, salvo alguna exhalación brusca ocasional, mientras sus dedos nerviosos se retorcían contra su abrigo húmedo. Por fin rompí el silencio. Holmes ha considerado la posibilidad de que esto no sea más que una fuga cuidadosamente planeada. Prig, quizás Danvers fue coaccionado o incluso sobornado para fingir su desaparición. A los labios de Holmes se curvaron levemente, pero no respondió de inmediato. En cambio, centró su atención en Langford. Dígame, señor Langford, ¿era Danvers un hombre adinerado? Langford frunció el ceño. ¿Medios? No, no diría eso. Le pagaban bien por su trabajo, pero vivía modestamente en un pequeño alojamiento cerca de Clerkenwell. Nada extravagante. Holmes asintió. Y aún así, ves la falla en la teoría de Watson, ¿verdad? Langford parpadeó. Me temo que no. Holmes exhaló, moviéndose levemente. Si Danvers hubiese sido sobornado para huir, haría falta una suma considerable para convencer a un hombre de su profesión de abandonar su deber de forma tan pública. Y, sin embargo, si tal suma se hubiese acordado, habría levantado sospechas, habría deudas repentinamente saldadas, compras extravagantes, rumores entre sus conocidos. Nada de eso, sospecho, ha llegado a sus oídos. Langford negó con la cabeza. Ni un susurro, señor Holmes. Holmes se dio unos golpecitos en la rodilla con los dedos. Entonces debemos considerar otra posibilidad. Aunque Danvers no se marchó por voluntad propia, Anne Langford palideció. ¿Cree que fue secuestrado? Holmes no respondió de inmediato. Eso, señor Langford, es precisamente lo que pretendo averiguar. Cuando llegamos a la prisión de Newgate, la lluvia comenzaba a ceder, aunque una espesa niebla seguía aferrándose a los desgastados muros de piedra del infame edificio. El patio de la prisión, un vasto espacio abierto, rodeado de imponentes muros grises, permanecía en un silencio inquietante. Al descender del carruaje, un pequeño grupo de oficiales uniformados nos esperaba bajo un arco cubierto con semblantes sombríos. Anne Langford nos guió entre ellos hasta el lugar de la ejecución. La horca en sí era una construcción sombría y ya familiar, una plataforma elevada de madera sobre la que se alzaba una estructura de gruesas vigas con la soga colgando de forma ominosa. El aire traía consigo el olor de la madera húmeda y el hierro frío, mezclado con un tenue rastro de tabaco quemado, proveniente de los guardias que habían estado allí aquella mañana. Holmes avanzó sin vacilar, escudriñando la escena con su mirada penetrante. Así estaba exactamente cuando Danvers desapareció. Langford asintió. No hemos tocado nada. Holmes se acercó a la horca, examinando con atención los tablones de madera, las vigas de soporte y finalmente el mecanismo de la trampilla. Recorrió los bordes de la plataforma con los dedos y luego se incorporó para observar la estructura. Interesante, murmuró. Me acerqué. ¿Qué has visto? Holmes extendió la mano y tocó suavemente la gruesa cuerda. Esta soga fue ajustada 2 veces esta mañana. Langford frunció el ceño. 2 veces. Holmes asintió. Una vez durante la preparación y otra justo antes de la ejecución. Fruncí el ceño. Pero eso es normal, ¿no? Un último ajuste antes de... Holmes levantó una mano para interrumpirme. Sí, Watson, es bastante habitual. Sin embargo, lo que no lo es, señaló hacia los tablones de la plataforma, es la ausencia de cualquier perturbación justo debajo de donde se encontraba Danvers. Langford parpadeó. ¿Cómo dice? Holmes se arrodilló y pasó los dedos por la madera ligeramente. Si un hombre hubiese sido capturado o forzado a marcharse de repente,
Debería haber alguna señal en una pisada descompensada, una alteración en las tablas mojadas, polvo desplazado entre las juntas. Y sin embargo, no hay nada, exhalé lentamente. Entonces, ¿cómo demonios desapareció? Holmes guardó silencio unos segundos. Luego, alzó la vista hacia los guardias reunidos. Díganme, caballeros, ¿hubo alguien esta mañana que no perteneciera al personal? ¿Algún rostro desconocido entre los presentes? Los guardias se miraron entre sí, hasta que uno de ellos, un hombre corpulento de espeso bigote, dio un paso al frente. Sí, señor. Había un extraño entre los espectadores. Cerca del frente, llevaba una capa oscura y mantenía el rostro casi cubierto. Los ojos de Holmes centellearon. ¿Y ese hombre se marchó cuando comenzó la conmoción? El guardia dudó. No podría asegurarlo, señor. Cuando Danvers desapareció, se armó un alboroto, pero no recuerdo haberlo visto después. Holmes se volvió hacia Langford. Quiero hablar con James Harrington. El rostro de Langford oscureció. El condenado. Holmes esbozó una leve sonrisa. Fue la última persona que vio a Danvers antes de que desapareciera. Si hay una pista, puede que él la tenga. Langford vaciló, pero al final asintió. Está bien, señor Holmes, pero tenga cuidado. Anne Harrington es un hombre peligroso. La expresión de Holmes no se alteró. Yo también a Langford nos condujo por los fríos y húmedos pasillos de la prisión. El aire estaba impregnado del olor a encierro y antigüedad. El eco de nuestros pasos rebotaba entre los altos muros de piedra, llevándonos cada vez más hacia las entrañas de Newgate. Por fin llegamos a la celda de Harrington. El hombre que estaba dentro era alto y delgado, con el cabello oscuro despeinado y una mirada penetrante, hundida, pero alerta. A pesar de las cadenas, no había miedo en su mirada, solo una discreta diversión. Holmes se acercó a los barrotes. El señor Harrington. Supongo el prisionero sonrió con sorna. ¿Y usted, señor, es Sherlock Holmes? Holmes inclinó la cabeza. Entonces, no necesitamos perder tiempo en presentaciones. Harrington se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus cadenas tintinearon levemente. Han venido por el verdugo. A los labios de Holmes se curvaron en una pequeña sonrisa. ¿Ves? Algo de Harrington brilló. Sean Holmes ladeó la cabeza. Entonces, dígame, ¿qué fue de Charles Danvers? La sonrisa de Harrington se ensanchó levemente. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, murmuró: se lo llevaron los muertos. Un silencio frío llenó el pasillo. Sentí un escalofrío incómodo recorrer mi columna, pero los ojos de Holmes brillaron aún más. Murmuró. Ahora sí que vamos por buen camino. 3 susurros de los condenados. Los húmedos muros de piedra de la prisión de Newgate parecían presionar hacia adentro, como si el peso de su historia centenaria observara y escuchara. El aire olía a hierro y a humedad podrida, y las parpadeantes lámparas de gas apenas si disipaban la penumbra omnipresente que se cernía sobre los pasillos como un espectro ante nosotros. James Harrington, el asesino condenado, permanecía sentado tranquilamente en su celda. Sus cadenas tintineaban suavemente al cambiar de postura, sus dedos delgados y pálidos tamborileaban distraídamente contra el banco de madera donde estaba sentado, y sus ojos penetrantes brillaban con una mezcla de diversión y curiosidad. Anne Holmes lo miró con frialdad, con las manos cruzadas a la espalda. Señor Harrington, usted afirmó que Charles Danvers fue secuestrado por los muertos. Los labios de Harrington se curvaron en una leve sonrisa. ¿Y qué cosa más extraña que diga un hombre como yo? ¿No te parece? Fruncí el seno. Una cosa bastante absurda, diría yo. Harrington me miró fijamente, sin alterar su expresión. ¿Absurdo? Quizás, pero dígame, doctor, ¿fui yo quien desapareció? Holmes ladeó ligeramente la cabeza. Tienes razón. Dio un paso más cerca de los barrotes de hierro.
bajando ligeramente la voz. Pero dejemos de lado el teatro por un momento, señor Harrington. Usted fue el último hombre que vio a Danvers antes de que desapareciera. Dígame exactamente qué vio. Harrington se recostó contra el muro de piedra, exhalando por la nariz. Vi lo mismo que todos los demás, murmuró. En un momento, estaba allí, y al siguiente ya no estaba. Holmes entrecerró los ojos. ¿Esperas que crea que tú, un hombre que ya no tiene nada que perder, que estaba a escasos centímetros de él, no notaste nada? Harrington se tamborileó la rodilla con los dedos. Ah, pero asumes que quiero ser útil. Holmes sonrió levemente. Usted asume que necesito su cooperación. Un breve silencio se extendió entre ellos. Entonces, Harrington rió entre dientes. Me cae bien, señor Holmes. Hay una agudeza en su mirada que no suelo ver en hombres que se dedican a la ley y el orden. Su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes como los de un lobo. ¿Cuánto me dará por mi historia en Lestrade? Se burló. Tay Van Acolga. Harrington, no pienses, ni por un momento, que esto te dará una segunda oportunidad. And Holmes levantó una mano para silenciarlo. ¿Qué quieres? La mirada oscura de Harrington brilló con diversión. Nada del otro mundo. Solo una simple petición. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Cuando muera, quiero que mi nombre sea recordado. Puse rígido ante la fría rotundidad de su tono en Holmes. Asintió lentamente. Muy bien, Harrington exhaló y se recostó. Una promesa de Sherlock Holmes. Eso sí, ¿qué vale? Holmes no rompió el contacto visual. ¿Tu historia? Entonces, los dedos de Harrington se detuvieron sobre su rodilla. Su expresión se ensombreció levemente, como si el peso de lo que había visto finalmente lo hubiera sumido. Pasó en el momento en que la soga se apretó. Alrededor de mi cuello, murmuró. Danvers estaba a mi lado, con la mano en la palanca. Podía sentir su aliento en el aire, oler el sudor en su piel. En Holmes no dijo nada, solo escuchó. Entonces continuó Harrington, con la voz cada vez más suave. Oí algo. Fruncí el ceño. ¿Qué has oído? La mirada de Harrington se dirigió hacia mí. Un susurro, doctor. By Joe White. Asparo, como el viento a través de una puerta entreabierta. En Lestrade. Frunció el ceño. Te lo estás inventando. Harrington lo ignoró. Vino detrás de mí. Detrás de Danvers. Una voz que no pertenecía a ningún hombre que yo conozca. La postura de Holmes no cambió. ¿Qué decía? Harrington dudó. Luego, con una voz apenas más profunda que un suspiro, susurró: no. Deberías estar aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda en Holmes. Sin embargo, permaneció impasible. ¿Y entonces? Harrington exhaló. Entonces, el aire se enfrió. Mi aliento se convirtió en niebla ante mis ojos. Anque y la manana. No era lo suficientemente fría. Vi a Danvers tensarse a mi lado, como si él también lo hubiera sentido. Entonces, chasqueó. Los dedos han desaparecido. Lestrade soltó una carcajada burlona. Una historia de fantasmas. ¿Eso es lo que estás vendiendo? Harrington sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. No me importa lo que crea, Inspector Ann, pero vi lo que vi. Holmes permaneció inmóvil. ¿Y el susurro le resultaba familiar? La mirada de Harrington se ensombreció. No, Ann, y sin embargo, algo en ello me resultaba familiar. Holmes le dio levemente la cabeza, pensativo. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones y se alejó. Parpadeé. Holmes. ¿Ben Watson? Dudé antes de seguirlo fuera de la celda. Lestrade, tras lanzarle una última mirada fulminante a Harrington, hizo lo mismo. Regresamos al pasillo principal. Las farolas de gas proyectaban largas sombras contra las paredes de piedra. Holmes caminaba con paso pausado, con la mente claramente acelerada. Lestrade suspiró, frotándose la sien.
Eso fue una pérdida de tiempo. Historias de fantasmas y aire frío. Bah, casi me muero de ganas de dejar que Harrington se apriete un poco antes. Holmes finalmente habló. Lestrade, ¿cuántos verdugos ha empleado Newgate en los últimos 30 años? Lestrade frunció el ceño ante la repentina pregunta. ¿Cómo voy a saberlo? Tendrías que preguntarle a Langford. Holmes asintió. Lo haré, fruncí el ceño. Holmes, ¿en qué estás pensando? Holmes exhaló. Sí, no. Me equivoco, Watson. Este caso tiene muy poco que ver con Charles Danvers. Lestrade frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Holmes se detuvo y se giró hacia nosotros. Su mirada penetrante brilló con una repentina comprensión. El susurro decía: «No deberías estar aquí». Asentí. Sí, pero ¿qué significa eso? La expresión de Holmes se oscureció. Significa que Danvers estaba parado donde se suponía que debía estar otro hombre. Lestrade frunció el ceño. ¿Quién? Holmes se ajustó el abrigo, y su tono era sombrío. El último verdugo que murió en la horca de Newgate. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Luego, sin decir otra palabra, Holmes se dirigió a la oficina de Langford, dejándonos intercambiar miradas inquietas antes de seguirlo. No pude quitarme la sensación de que, a pesar de toda la insistencia de Holmes en la lógica por sobre la superstición, había algo en las palabras de James Harrington que realmente lo había inquietado, y por primera vez desde que empezó el caso me pregunté si realmente estábamos persiguiendo a un hombre 4. Los fantasmas de Nuga Holmes recorría los pasillos de la prisión de Newgate con determinación inquebrantable, con el abrigo ondeando ligeramente a cada paso pausado. Lestrade y yo lo seguíamos, intercambiando miradas inquietas, mientras Langford, nuestro nervioso anfitrión, luchaba por seguirle el ritmo. Las palabras de Holmes quedaron grabadas en mi mente. Danvers estaba parado donde se suponía que debía estar otro hombre. Había visto a Holmes desenterrar secretos oscuros antes, pero algo en su expresión me inquietó. Su mente aguda se nutría de acertijos y deducciones, pero había algo en este caso, en el susurro que Harrington había descrito, que lo había hecho reflexionar. Por fin llegamos a la oficina de Langford. Una habitación austera, amueblada, únicamente con un escritorio, una silla y filas de libros de contabilidad alineados en los estantes. El olor a pergamino viejo y piedra húmeda impregnaba el aire. Langford, todavía conmocionado por nuestro encuentro con Harrington, se aclaró la garganta y señaló un armario cerrado con llave detrás de su escritorio. Si lo que quieres son registros de ejecuciones, ahí están, dijo Holmes. Asintió. Langford sacó un manojo de llaves de latón de su bolsillo y abrió el armario. Extrajo un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero, con el lomo agrietado por años de uso, y lo colocó sobre el escritorio de Holmes. No perdió tiempo. Hojeó las páginas amarillentas con soltura, examinando la larga lista de nombres. Me acerqué, mirando por encima de su hombro mientras recorría las columnas con el dedo. Por fin se detuvo. «Ahí está», murmuró. Langford se inclinó. «¿Qué pasa?» Holmes tocó la página. «La última ejecución antes de que Danvers asumiera el cargo». Seguí su mirada hasta el nombre garabateado con tinta descolorida. «Thomas Applegate». Lestrade frunció el ceño. «¿Y quién demonios es?» Holmes exhaló. «El verdugo ante Danvers». Langford palideció levemente. «Sí, lo recuerdo, un hombre competente. Sirvió durante casi 20 años». El dedo de Holmes se dirigió a la última entrada junto a su nombre. La anotación era breve, pero concisa. «Han ejecutado». En la horca, un silencio frío llenó la habitación. Tragué saliva. «¿Lo ahorcaron?» Langford asintió con tristeza. «Fue un asunto turbio. Lo condenaron por asesinar a un prisionero, un hombre que debía ser ahorcado a la mañana siguiente. Afirmaron que era un demonio con piel humana, que debía morir antes de tiempo. No hubo juicio
solo un juicio rápido, y en un siniestro giro del destino, fue ejecutado en la misma horca, donde una vez había sido verdugo Lestrade. Se burló. Justiciau poeticau, si quieres saber mi opinión. Holmes guardó silencio. Lo estudié atentamente. Holmes golpeó la página suavemente. ¿Cuándo lo ejecutaron? Langford pasó un dedo por la columna adyacente. 4 de octubre de 1887. A la expresión de Holmes se ensombreció, y Danvers asumió el cargo poco después. Langford asintió. Era el sucesor natural. Nadie más en Londres tenía la experiencia de Applegate. Holmes se apartó del libro de contabilidad, con la mirada penetrante escudriñando la habitación en penumbra, absorto en sus pensamientos. Su voz, cuando llegó, fue tranquila pero precisa. Langford. Dime, ¿cuándo ahorcaron a Thomas Applegate? ¿Quién llevó a cabo la ejecución? Langford dudó. ¿Por qué en Danvers lo hizo? Un escalofrío se apoderó de la habitación. Holmes asintió. Y ahora, en la misma horca. Danvers ha desaparecido. Holmes permaneció sumido en sus pensamientos. Mientras recorríamos de regreso los pasillos tenuemente iluminados de la prisión de Newgate, el goteo del techo y la ocasional tos lejana de algún preso eran los únicos ruidos que nos acompañaban. Finalmente habló Watson. ¿Recuerdas la frase? ¿Los muertos se hacen justicia? Fruncí el ceño. Me suena, pero no lo ubico. Holmes asintió. Es una vieja superstición entre los verdugos. Algunos creen que un hombre que ha quitado la vida injustamente en la horca será, con el tiempo, reclamado por los mismos espíritus del condenado. Lestrade resopló. No estarás insinuando que Danvers fue arrastrado por fantasmas, ¿verdad? Holmes sonrió levemente. No, pero insinúo que alguien quiere hacernos creer que lo era. Pasamos por el estrecho pasadizo que conducía al salón principal, pero al hacerlo, Holmes se detuvo de repente. Su mirada se había fijado en algo más adelante, un único conjunto de huellas húmedas en el suelo de piedra, que se alejan de la horca. Lestrade frunció el ceño. Esos no estaban antes. Holmes se arrodilló, examinándolos. Su voz era serena, pero sus ojos ardían con intensidad. No lo eran, Anne. Las huellas conducían a un pasillo lateral, poco utilizado. Holmes se levantó bruscamente. Langford, ¿a dónde lleva este pasillo? Langford dudó. Ese pasadizo conecta con las antiguas dependencias del verdugo. Llevan años abandonadas. Los labios de Holmes se curvaron. No abandonado, señor Langford. Solo olvidado. Sin decir otra palabra, caminó por el pasillo, siguiendo el rastro. Sentí una extraña inquietud a medida que lo seguíamos. El aire parecía hacerse más denso y pesado con cada paso. Lestrade murmuró. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Holmes lo ignoró y empujó una pesada puerta de madera. Al final del pasillo entramos dentro. El aire en el antiguo cuartel del verdugo era viciado y tranquilo, salvo por un ligero olor a humedad y polvo. La habitación era pequeña y sencilla, un catre de madera, un escritorio y un arcón forrado de hierro en un rincón. La mirada de Holmes recorrió la habitación, luego dio un paso adelante y se arrodilló junto al cofre. Estaba parcialmente abierto. Levantó la tapa, revelando unas viejas túnicas de verdugo, pero fue lo que yacía debajo lo que le hizo exhalar bruscamente una capucha negra. Lestrade frunció el ceño. ¿Qué pasa? Holmes levantó la capucha, dándole vueltas en las manos. Luego la inclinó hacia la tenue luz. Un nombre fue cosido en la tela: Thomas Applegate Langford. Se quedó sin aliento. Pero esa era su capucha. ¿Por qué está aquí? Holmes se levantó lentamente, con expresión indescifrable. Porque, señor Langford, alguien lo colocó aquí hace muy poco. Un tenso silencio llenó el aire. Entonces, un sonido en un leve ruido raspador que viene de detrás de los paneles de madera de la pared. Lestrade sacó su revólver,
¿Qué fue eso? La expresión de Holmes se ensombreció. Algo me dice que ya no estamos solos. En ese momento, la llama de nuestra única linterna parpadeó. El aire se volvió extrañamente frío, como si una presencia invisible hubiera atravesado la habitación. Anne Langford tragó saliva. Con dificultad. ¿Señor Holmes? La voz de Holmes era tranquila y mesurada. Sí, señor Langford. La voz de Langford se redujo a un susurro. Creo que hemos encontrado a Danvers Finn con el hombre en las paredes. Un silencio gélido se apoderó de la habitación mientras permanecíamos en el cuartel abandonado del verdugo, con el olor a polvo y madera húmeda impregnando el aire. Holmes levantó la capucha negra con el nombre de Thomas Applegate bordado en el interior, con expresión indescifrable. Entonces, desde el otro extremo de la habitación, el sonido volvió a sonar en un leve ruido raspador, apenas perceptible, como si algo o alguien se estuviera moviendo detrás de los paneles de madera en Lestrade. Se puso rígido. ¿Hay alguien ahí atrás? Langford respiraba con dificultad. Es imposible. Esas paredes son sólidas. Holmes sonrió levemente. Nada es tan sólido como parece, señor Langford. Se arrodilló junto a la pared del fondo, deslizando los dedos por la veta de la madera. Luego, con una leve presión, empujó una sección cerca del suelo. Escuchó un clic. El panel se desplazó hacia adentro. Langford se tambaleó hacia atrás. Dios mío. Holmes se puso de pie, sacudiéndose las manos. Watson. Su linterna la levanté aún más, proyectando un tenue resplandor en el estrecho espacio más allá del falso muro. Un oscuro pasadizo se extendía en la oscuridad, su entrada apenas lo suficientemente ancha como para que un hombre pasara. Las paredes eran de piedra desmoronada, viejas y olvidadas, pero desgastadas en algunos puntos, como si alguien hubiera pasado por allí muchas veces antes. Anne Lestrade soltó una maldición. Así desapareció. Holmes asintió, en efecto. La plataforma de ejecución era solo un escenario. Inspector, Danvers no desapareció en el aire. Lo llevaron hasta aquí. Langford tragó saliva con dificultad. Pero pudo haber construido esto. ¿Y por qué? Holmes dio un paso adelante, su mirada penetrante recorriendo los bordes del pasadizo oculto. Señor Langford, no es un pasadizo construido por ninguna mano moderna. Anne pasó los dedos suavemente sobre la piedra, con una voz tranquila, pero llena de seguridad. Esto fue construido mucho antes de que Danvers asumiera el puesto de verdugo. Holmes se volvió hacia nosotros con la mirada fija. Debemos actuar con rapidez. Si Danvers sigue vivo, lo tienen retenido más allá de este pasadizo. Lestrade dudó. Y si no lo es, Holmes, entonces nos adentramos en una tumba. Sentí una extraña inquietud mientras Holmes se deslizaba por el pasadizo. El aire dentro era denso, pesado, con un olor a piedra húmeda y a viejo deterioro. El túnel era estrecho, lo que nos obligaba a avanzar en fila india, rozando los hombros con las frías paredes. La voz de Langford era apenas un susurro. No sabía que esto estuviera aquí. Holmes habló en voz baja. Hay muchas cosas enterradas bajo Londres, señor Langford. Algunas simplemente están mejor ocultas que otras. El pasaje descendía en pendiente. El suelo era irregular bajo nuestros pies. Las paredes se endurecieron. El aire se volvió más viciado. Podía oír el tenue goteo del agua a lo lejos, el único sonido aparte de nuestros pasos. Entonces Holmes se detuvo abruptamente. Lestrade casi lo atropella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Holmes levantó la linterna y su luz reflejó algo en la oscuridad que había delante. Una puerta negra antiguo, mucho más antiguo que el propio pasaje. Pesado, con refuerzos de hierro. Su superficie estaba marcada por profundos arañazos en la madera. Estaba oscurecida por el tiempo,
pero podía ver marcas, símbolos tallados con mano temblorosa. Anne Langford entrecerró los ojos. ¿Eso es escritura? Holmes asintió, rozando las marcas con los dedos. Su voz era tranquila. A nombre San fruncí el ceño. ¿Qué? Holmes dio un paso atrás y sostuvo la linterna en mayor altura, garabateados sobre la madera, con letras irregulares y desesperadas. Había nombres en docenas, quizás más. Algunos eran apenas legibles. El grabado era tan tenue que casi se había desvanecido con el tiempo. Otros estaban profundamente grabados, con una presión inconfundible. Lestrade tragó saliva. ¿Qué es este lugar? La mirada de Holmes no vaciló en una. «Prisión», murmuró. Anne Langford se quedó sin aliento. «¿Una prisión? ¿Pero para quién?» Holmes se inclinó y presionó la puerta. Esta crujió bajo su toque, y las bisagras oxidadas crujieron con el paso del tiempo. Entonces cedió Anne. La habitación al otro lado era pequeña y estrecha, con techos bajos de piedra que parecían presionar hacia abajo. El resplandor de la linterna revelaba hileras de viejas cadenas fijadas a las paredes, algunas vacías, otras aún con los frágiles restos de prisioneros muertos. Hacía mucho tiempo. Anne Langford se tapó la boca horrorizado. «Dios mío». Trog saliva con fuerza. El aire estaba cargado de polvo, descomposición y algo más, algo viejo y tácito. Holmes avanzó con paso cauteloso, con la mirada penetrante, escudriñando la cámara. Entonces, al fondo de la sala, se detuvo en algo, se movió en las sombras. Sentí que mi pulso se aceleraba cuando Holmes se acercó a una figura. Estaba sentada contra la pared, encadenada, con la cabeza inclinada hacia adelante. Tenía la ropa desgarrada y las muñecas en carne viva por las esposas de hierro que se le habían clavado profundamente en la carne. Lestrade exhaló bruscamente. «Es él, Anne Carlos Danvers». Me acerqué rápidamente, buscando su pulso. «Está vivo», susurré, sintiendo un gran alivio. «Apenas, pero vivo». Langford se pasó una mano temblorosa por el pelo. «Pero... ¿cómo?». Holmes lo interrumpió, con la voz baja y un matiz indescifrable. «Watson, ¿qué observa?». Dudé, mirando a Danvers. «Está débil, probablemente desnutrido. Tiene las manos magulladas, como si hubiera estado intentando liberarse». Holmes asintió. «¿Y su expresión?». Fruncí el ceño y miré más de cerca. Incluso inconsciente. El rostro de Danvers estaba contraído por el terror. Tenía los labios ligeramente entreabiertos. Respiraba con dificultad, pero había algo en sus ojos, incluso cerrados. Parecían llenos de un horror indescriptible. La voz de Holmes era tranquila. «Él ha visto algo». Lestrade se aclaró la garganta. «Algo lejano o alguien». Langford estaba pálido. «¿Pero quién haría esto?». Holmes exhaló. «Esa, señor Langford, es la pregunta». Entonces, al volverme hacia Danvers, noté algo. Una sola marca en la pared de piedra junto a él. A diferencia de las tallas más antiguas, esta era nítida, reciente. Una sola palabra: «Anne Applegate». Un pesado silencio llenó la cámara. Anne Lestrade tragó saliva con dificultad. «¿No crees?». Entonces, un sonido agudo resonó en el pasaje detrás de nosotros. En un paso, Holmes se giró bruscamente, con voz baja pero urgente. «¿Hay alguien aquí?». Anne Langford jadeó. «Pero la prisión está cerrada». Holmes dio un paso adelante. La linterna proyectaba largas sombras contra la piedra húmeda. Su voz era serena, pero con un filo de acero. «No todos los que caminan por estos pasillos necesitan una llave». En el aire parecía volverse más frío, como si algo invisible se hubiera agitado en las profundidades de la prisión de Newgate. Y en el silencio, escuchamos a Anne, porque quienquiera que había secuestrado a Danvers todavía estaba mirando. Vían sombras en las profundidades. Un único paso resonó en el pasillo detrás de nosotros. El sonido era débil, casi ahogado por el pesado silencio de la cámara.
subterránea, pero fue suficiente. Holmes se quedó paralizado a medio paso, con la mirada penetrante, fija en el oscuro pasillo que se extendía más allá al Lestrade. Siempre hombre de acción, instintivamente sacó su revólver. «Quién, ahí, ladrón». Solo el silencio respondió. Exhalé lentamente, con el corazón retumbando en mis oídos. El aire de la cámara había cambiado, se había espesado de alguna manera, como si las mismas piedras de Newgate contuvieran la respiración. Detrás de mí, Langford tragó saliva. Audiblemente Holmes hizo un gesto para pedir silencio, inclinando ligeramente la cabeza y escuchando luego, en un susurro apenas superior al del aliento, murmuró: «Nos están vigilando durante un largo instante». Ninguno de nosotros se movió. El débil resplandor de la linterna apenas alcanzaba el pasillo, dejando sus rincones más recónditos envueltos en una oscuridad impenetrable. Luego, un segundo sonido .n, o se oyeron pasos, sino algo más inquietante, una leve exhalación de aire, como un suspiro desde lo más profundo del pasaje. Langford se estremeció. Esto no puede estar pasando. Holmes ya se movía. Con un movimiento rápido y pausado, me entregó la linterna y sacó su lupa. Agachándose para examinar el suelo cerca de la entrada del pasadizo en Lestrade, dio un paso adelante, revólver en alto. «Deberíamos seguir». Holmes lo interrumpió. «Todavía no han fruncido el ceño». «Holmes, si hay alguien en estos túneles». Holmes levantó una mano para pedir silencio. Sus dedos recorrieron suavemente el húmedo suelo de piedra, buscando algo invisible para el resto de nosotros. Entonces, de repente, exhaló. Lestrade frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con a?» Holmes se enderezó, sacudiéndose el polvo del abrigo. «Había 2 personas en esta habitación antes que nosotros». Langford parpadeó. «2». Holmes asintió. «Par de huellas pertenece a Danvers, por supuesto. Lo arrastraron hasta aquí. Pero las otras». Dirigió su mirada penetrante al pasillo. «Las otras pertenecen a nuestro visitante invisible». Lestrade se tensó. «¿Quieres decir que todavía está?» Holmes miró las huellas que conducían al pasillo oscuro. «Ya no». Respiré hondo. «Don Holmes asintió. «Y debemos seguirlo». Sin decir una palabra más, Holmes se dirigió al pasillo con pasos rápidos y precisos. Corrí tras él, con la linterna en alto, mientras Lestrade y Langford me seguían a una distancia prudencial. El pasillo serpenteaba, el aire se espesaba con la humedad, las paredes se estrechaban a nuestro alrededor. El olor a piedra vieja y moho impregnaba el aire, mezclándose con algo más, algo terroso y metálico. Sangre. Capté la mirada de Holmes. Él también lo había notado. «Watson». «La linterna», murmuró. Levanté la luz, y allí, enfrente, había manchas frescas de sangre. Langford soltó una maldición silenciosa. ¿Quién, por Dios, ha estado aquí abajo?» Holmes dio un paso adelante. Sus dedos enguantados recorrieron el patrón manchado. «El rastro es reciente». Lestrade apretó el revólver con más fuerza. «Entonces aún podríamos atraparlos». Holmes exhaló suavemente. «Quizá». Luego, con absoluta certeza, siguió adelante. El estrecho pasadizo se abrió de repente, revelando una pequeña cámara, una que claramente llevaba mucho tiempo abandonada. El suelo era irregular. Las piedras estaban agrietadas, y en el centro se alzaba una puerta oxidada con barrotes de hierro. Holmes se acercó con cautela. Los barrotes estaban doblados hacia adentro, como si algo o alguien los hubiera forzado. Dudé en el umbral. «Holmes, ¿qué es este lugar?» Holmes pasó la mano suavemente sobre la plancha. «Una celda vieja, probablemente abandonada cuando se construyeron los nuevos bloques de Newgate». Lestrade entrecerró los ojos a través de los barrotes rotos. «Y quienquiera que estuviera aquí, no quería quedarse». Holmes sonrió levemente.
o no quería que entrara nadie más. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa? Holmes entró en la celda, recorriendo el interior con su mirada. Lo que quiero decir, Watson, es que esta no era una celda para mantener prisioneros. Lestrade frunció el ceño. ¿Y entonces qué fue? Holmes se agachó, quitando el polvo de una profunda ranura del suelo, desgastada por el tiempo y el uso. Luego habló, con voz tranquila, pero segura: una tumba. Langford dejó escapar un suspiro ahogado. ¿Una tumba? Holmes no levantó la vista, no en el sentido convencional. Esta celda no fue construida para albergar a los vivos, sino a los muertos. Me estremecí. ¿Pero por qué? Los dedos de Holmes recorrieron la ranura del suelo, para mantener algo oculto. Luego, inclinó la linterna hacia abajo, y allí, grabado en la piedra, valló el polvo, había un solo nombre: Applegate. Lestrade exhaló bruscamente. Es la segunda vez que vemos ese nombre. Holmes asintió, con la mirada indescifrable. Y no será la última. Langford tragó saliva. No crees que esté vivo, ¿verdad? Holmes exhaló. No, señor Langford, pero creo que su presencia persiste de todos modos. Fruncí el ceño. Holmes, seguro que no. Levantó una mano. Watson, el mundo está lleno de hombres que se creen fantasmas. A veces, esa creencia es tan poderosa que moldea la realidad misma. Lestrade se burló. No te entiendo, Holmes. Se sacudió el polvo del abrigo. Entonces, permítame explicarle. Se giró para mirarnos. Su expresión repentinamente se volvió aguda e inquebrantable. Dimos por hecho que se habían llevado a Danvers. ¿Pero qué tal si les digo que no se lo llevaron? Langford frunció el ceño. Entonces, ¿qué sugieres? Holmes avanzó hacia los barrotes de hierro. Su voz era tranquila, pero con un tono de acero. Sugiero que Danvers vino aquí por voluntad propia. Siguió un silencio frío. Admiré a Holmes, incrédulo. ¿Pero por qué? ¿Lo encontraron encadenado? Holmes asintió. Sí, pero los arañazos en sus muñecas sugieren que intentó escapar mucho después de que lo sujetaran. Lo que significa. Lestrade exhaló. Se dejó capturar. Holmes sonrió levemente. Exactamente. Langford se pasó una mano temblorosa por el pelo. Pero ¿por qué haría algo así? Holmes se volvió hacia la oscuridad más allá de la celda. Su mirada parpadeaba con algo ilegible. Para pedir la absolución, señor Langford. Me estremecí. ¿De qué? La voz de Holmes era casi un susurro del hombre que envió a la horca. Un débil sonido resonó por los túneles. Una vez más, un arrastrar de pies distante. Apenas perceptible. Holmes se giró bruscamente en el hombre. En las sombras sigue observando. Lestrade levantó su revólver. Entonces, atrapémoslo. Holmes exhaló. No, inspector. Primero debemos entender por qué nos ha traído hasta aquí. Langford dudó. ¿Y entonces? Holmes sonrió sombríamente. Entonces, señor Langford, descubriremos quién es realmente. Miré hacia atrás, hacia el cuerpo inconsciente de Danvers. El misterio se intensificaba, pero una cosa era segura: ya no estábamos siguiendo ningún rastro. No estábamos siendo guiados. 7. El hombre que caminaba a la sombra de la muerte. El aire, en las olvidadas profundidades de la prisión de Newgate, se había vuelto denso y sofocante, como si las mismas paredes presionaran hacia adentro con el peso de viejos secretos. El nombre Applegate, recién grabado en la piedra cerca del cuerpo inconsciente de Danvers, permanecía en mi mente como un presagio. Holmes se quedó de pie ante la puerta de hierro de la celda abandonada, con la mirada penetrante entre el oscuro pasillo y las cadenas oxidadas que habían atado a Danvers. Hacía apenas unas horas. Exhaló suavemente, como si estuviera examinando las posibilidades en su mente, probando la lógica de cada una. Luego habló Watson. Ayúdame a levantar a Danvers.
Me arrodillé junto al verdugo semi-inconsciente. Su respiración era superficial e inestable. Tenía la piel húmeda, y el pulso débil pero estable. Necesita atención médica adecuada. Murmuré. Lleva aquí abajo demasiado tiempo. Holmes asintió. Y aún así, Watson, sospecho que lo dejaron con vida por alguna razón. Lestrade frunció el ceño. ¿Crees que alguien quería que lo encontráramos? Holmes se ajustó el abrigo. Su expresión era indescifrable. No, Lestrade. Creo que se suponía que debía haber algo. Langford, aún pálido tras nuestro descenso al subterráneo, dio un paso adelante con vacilación. Señor Holmes, debo insistir. ¿Quién demonios lo ha traído hasta aquí? Holmes se giró hacia el oscuro pasadizo que se extendía más allá de la celda con voz fría y precisa. Alguien que conoce estos túneles mejor que cualquiera de nosotros. Y entonces, desde la oscuridad que había delante, un sonido en un solo paso en el aire se volvió frío, y todos los hombres en esa habitación guardaron silencio. Anne Holmes dio un paso adelante y levantó la mano levemente hacia el corredor en sombras. En Lestrade se puso rígido. Holmes, no. Pero Holmes habló, y su voz serena se oyó en el vacío. Nos has traído hasta aquí, te hemos seguido. Ahora, un paso al frente. Señor, una larga pausa. Entonces, desde la oscuridad que había frente a nosotros, emergió una figura. El hombre que entró bajo la luz de la linterna estaba demacrado y curtido, con su largo abrigo oscuro sobre su delgada figura y sus ojos hundidos observándonos. Su cabello estaba entrecano, aunque aún no era un anciano, y su piel tenía el tono ceniciento de alguien que ha pasado demasiados años oculto a la luz. En Langford dejó escapar un jadeo ahogado. Imposible. En la mano de Lestrade se dirigió a su revólver. ¿Quién demonios? Pero Holmes levantó una mano. Su mirada permaneció fija en el extraño. Tú eres Thomas Applegate. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. Los labios del hombre se curvaron ligeramente. No era exactamente una sonrisa. Luego habló, con voz baja y áspera, como si hubiera estado sin usar durante demasiado tiempo. Janon. Lestrade maldijo en voz baja. Estás muerto. El hombre, Applegate, ladeó ligeramente la cabeza. Lo soy. Langford temblaba visiblemente. Te colgaron. Estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo puedes estar aquí? La voz del hombre era seca, casi divertida. Porque los hombres como yo no mueren tan fácilmente. Holmes exhaló suavemente. No. Cuando están protegidos. Me volví hacia el asombrado. Holmes. Seguro que no querrá decir. Holmes asintió. Este hombre no es un fantasma, Watson. Es el fantasma de un sistema que enterró sus propios errores. Los ojos de Applegate brillaron. Es usted inteligente, señor Holmes. Esperaba que lo fuera. Lestrade dio un paso adelante, con el arma en alto. Ya basta. Te explicarás ahora. O te juro por Dios que... Holmes intervino con voz aguda y autoritaria. Lestrade, baja el arma. Este hombre no es nuestro enemigo. Lestrade dudó, pero la autoridad en la voz de Holmes era innegable. Bajó lentamente el revólver, aunque su mandíbula seguía apretada por la desconfianza en Holmes. Se volvió hacia Applegate. Fingiste tu muerte. Applegate dejó escapar un suspiro, un sonido cansado y consciente, no por elección propia. Langford, todavía con los ojos abiertos, negó con la cabeza. Pero te vi colgado a la soga. Se tensó. Tú deberías. Applegate rió entre dientes con sarcasmo. Murió. Si ahí será el plan, ¿no? Su expresión se endureció. Pero a veces, señor Langford, la cuerda del verdugo no le rompe el cuello a un hombre. A veces solo le quita el aliento, el tiempo suficiente para que alguien lo abata antes de que sea demasiado tarde. Siguió un silencio atónito. Holmes se cruzó de brazos. Y alguien
te salvó. Applegate asintió. Sí. Lestrade frunció el ceño. ¿Quién? Applegate exhaló. El mismo hombre que aseguró que Danvers tomaría mi lugar. En la voz de Holmes era tranquila. Un hombre en el sistema, alguien con poder. Applegate asintió nuevamente. Langford negó con la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué te perdoné? La mirada hundida de Applegate se dirigió fugazmente hacia el cuerpo inconsciente de Danvers. Su voz, al hablar, estaba impregnada de algo profundo y amargo porque sabía la verdad. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. ¿La verdad? ¿Sobre qué? Applegate exhaló. Sobre lo que pasa cuando un verdugo ve demasiado. Anne Holmes permaneció inmóvil un buen rato. Luego habló, con voz más suave. No eras un simple verdugo, ¿verdad, Applegate? El hombre exhaló lentamente. No, señor Holmes. Fui testigo. Tragué saliva. ¿Testigo de qué? Los dedos de Applegate se apretaron formando un puño y apretó la mandíbula. A los que no estaban destinados a morir. Anne Langford frunció el ceño. ¿Qué dices? La voz de Holmes era tranquila pero firme. Que no todos los hombres ahorcados en Newgate fueron sentenciados por los tribunales. El rostro de Lestrade se ensombreció. ¿Te refieres a asesinato? Applegate soltó una risita amarga. Es usted más ingenuo de lo que esperaba. Inspector en sí. Asesinato, pero con la aprobación de quienes se suponía debían hacer cumplir la ley. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Quién estaba detrás de esto? La mirada de Applegate volvió a dirigirse a Danvers. Esa es la pregunta, ¿verdad? Holmes asintió lentamente. ¿Y por eso has permanecido oculto todos estos años? Applegate sonrió levemente. Ve mucho, señor Holmes. Lestrade se cruzó de brazos. Ya basta de acertijos. Si hay una mano oculta, necesitamos saber quién es en Applegate. Exhaló. Why? Lawler dio un paso adelante. Su sombra se extendió por los muros de piedra. Pero primero, debes saber la verdadera razón por la que te traje aquí. Anne Holmes arqueó una ceja. ¿Nos guió? Applegate sonrió. Ah, sí, señor Holmes. ¿Seguiste el rastro con precisión? ¿Tal como debías? A Langford tartamudeó. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? La voz de Applegate era baja y definitiva. Para terminar lo que se empezó. La linterna parpadeó, y el aire de repente se volvió más frío que antes. Anne Holmes exhaló suavemente. Entonces creo, caballeros, que estamos a punto de conocer al hombre detrás de todo esto. Y en algún lugar, en las sombras de Newgate, alguien nos estaba esperando. Octavo. El hombre en las sombras. El aire en la cámara subterránea estaba cargado de tensión. La linterna parpadeante proyectaba sombras largas y cambiantes sobre las húmedas paredes de piedra. La presencia de Thomas Applegate, el verdugo Q, supuestamente había muerto en la horca, había destrozado todas nuestras suposiciones al llegar a la prisión de Newgate. Pero Holmes aún no estaba satisfecho. Nos trajo aquí por una razón. Señor Applegate, dijo con voz tranquila, pero con un matiz firme e implacable. Y no creo que fuera simplemente para compartir su historia. A la mirada hundida de Applegate, se dirigió a Danvers, quien yacía inconsciente en el suelo, y luego volvió a Holmes. No, murmuró. No lo fue. Holmes dio un paso al frente. Entonces, hable claro. Applegate exhaló lentamente. No soy a quien buscas. Lestrade soltó una burla mordaz. Claro que no. Solo eres un hombre que fingió su propia muerte, ronda túneles subterráneos y secuestra verdugos. Algo completamente normal. Applegate se giró para mirarlo. ¿Crees que me llevé a Danvers? Lestrade dudó. ¿Quieres decir que no lo hiciste? Applegate negó con la cabeza. Danvers vino buscando la verdad. Su voz se ensombreció y la verdad lo encontró primero. Holmes estudió a Applegate con atención. Entonces, dime, ¿a quién lleva todo esto? Applegate
Apretó la mandíbula. Ya sabe la respuesta, señor Holmes. A los ojos de Holmes brillaron con una mirada fría y calculadora. Luego, tras una breve pausa, exhaló. Sí, murmuró. Creo que Sean Holmes se volvió bruscamente hacia Langford, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del intercambio, con el rostro todavía pálido por nuestro descenso a los túneles. Señor Langford, durante su etapa como alcaide, ¿cuántos hombres ha ahorcado sin haber sido sentenciados por los tribunales? El rostro de Langford palideció aún más. Eso es. Bueno, es absurdo. Todas las ejecuciones en Newgate se procesan, como es debido en Holmes, lo interrumpió con voz cortante. No me entiende, señor. No pregunto si la ley los condenó. Dio un paso al frente. Pregunto si estaban destinados a morir. Langford dudó, con la garganta agitada. Yo no sé a qué te refieres. Holmes sonrió levemente. Esa es la segunda mentira que me dice esta noche. Siguió un silencio espeso. Luego, Holmes continuó, con una voz uniforme, despiadada en su precisión. Hay un nombre que nadie ha pronunciado aún, un nombre que ha estado ausente de todos los registros oficiales, de todas las declaraciones, de los testigos. Miró a Applegate. Un nombre que ni siquiera usted, señor, ha pronunciado. Los ojos de Applegate se oscurecieron. Lestrade frunció el ceño. ¿Quién? Holmes se volvió hacia Langford y observó atentamente su reacción. Mientras pronunciaba el nombre en voz alta, señor Héctor Graves. Langford se sacudió como si lo hubieran golpeado. La reacción fue toda la confirmación que Holmes necesitaba. Lestrade parpadeó. ¿Quién demonios es ese? Holmes exhaló lentamente. Sir Hector Graves, ex alto comisionado de las prisiones. Un hombre cuya influencia se extiende desde los juzgados de Old Bailey hasta los oscuros callejones de Whitechapel. Langford se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza furiosamente. No, 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 no lo entiendes. La voz de Holmes se mantuvo tranquila e implacable. Lo entiendo perfectamente, señor Langford. Su mirada penetrante lo clavó. Ha estado recibiendo órdenes de un muerto. Langford respiraba con dificultad. Su rostro estaba cubierto de sudor y miedo. ¿No sabe lo que dice, Holmes? Holmes ladeó ligeramente la cabeza. No. Langford retrocedió un paso más, mirando hacia la entrada del túnel, como si estuviera buscando una salida. Lestrade lo notó y le bloqueó el paso. No irás a ninguna parte. Holmes continuó. Se informó del fallecimiento de Sir Héctor Graves hace 5 años. Un fallecimiento discreto, según se dijo, debido a una enfermedad inesperada. Sin embargo, su muerte no se investigó formalmente. Ni nadie ajeno a su círculo íntimo vio su cuerpo. Los dedos de Langford temblaron. Y eso es porque no había nada que investigar. Holmes sonrió. Y sin embargo, a pesar de su supuesta muerte, seguían ahorcándose hombres en Newgate bajo sus órdenes. Langford se puso rígido. Holmes continuó. Hombres que no tuvieron un juicio justo. Hombres que no figuraban en el registro oficial de la prisión. Bajó la voz. Hombres que eran un inconveniente. Langford parecía como si pudiera estar enfermo. Exhalé, y todo encajó. Dios mío, me volví hacia Holmes. ¿Quieres decir que Graves está vivo? Holmes permaneció impasible. Quiero decir que su influencia nunca murió. Siguió un pesado silencio. Entonces Applegate habló, con voz baja y sombría. Un lugar donde los muertos hablan, señor Holmes. Sus ojos hundidos se dirigieron a Langford. Y ya es hora de que lo vean. Holmes inclinó la cabeza. Dirígeme. Langford dejó escapar un suspiro tembloroso. Se equivoca. Holmes no entiende. Holmes se volvió hacia él. Su voz era tranquila, pero rotunda. Entiendo que eres un hombre que teme a su amo más que a la soga. Langford no dijo nada. Lestrade lo agarró del brazo. Vienes con nosotros. Y con esto seguimos a Thomas Applegate
más profundamente en la clandestinidad del túnel. Se hacía más estrecho a medida que descendíamos. El aire húmedo y denso traía consigo el olor a hierro viejo y polvo. Holmes avanzaba delante de nosotros, con pasos seguros y silenciosos, y su linterna apenas iluminaba la oscuridad infinita. Sentía el peso de la piedra sobre nosotros, presionando como una tumba sellada desde hacía mucho tiempo. Luego el pasaje se ensanchó en un vasto y cavernoso espacio se abrió ante nosotros. El suelo estaba revestido de piedras irregulares, las paredes cubiertas de marcas grabadas y nombres grabados en la roca. Lestrade exhaló. ¿Qué es este lugar? Applegate dio un paso al frente. Aquí, caballeros, es donde fueron enterrados los hombres que nunca debieron existir. Langford se puso rígido y miró hacia otro lado. Holmes se acercó, pasando los dedos sobre los nombres grabados en la piedra. Nombres de prisioneros, nombres de hombres cuyos juicios nunca vieron la luz. Entonces se detuvo aún al final de la cámara. Grabado más profundamente que los demás, había un único nombre: Hector Graves. Holmes exhaló. Estuvo aquí en Applegate, asintió, y lo sigue siendo. A la respiración de Langford se volvió irregular, y sus manos temblaban. Holmes se giró. Rusk, ¿dónde está? La voz de Applegate era tranquila y segura, más cerca de lo que crees. Entonces, desde las sombras detrás de nosotros, una voz fría como una tumba: bien hecho, señor Holmes. Giré mi pulso martilleándome. Una figura apareció ante el resplandor de la linterna, un hombre que no debería existir. El hombre que fue enterrado vivo. Una sombra se movía dentro de la cavernosa cámara, emergiendo de las profundidades, más allá de los nombres grabados en la piedra. El resplandor de la linterna vacilaba, proyectando formas largas y parpadeantes a lo largo de las paredes. Luego dio un paso adelante el señor Héctor Graves, un hombre que se suponía que estaba muerto desde hacía 5 años. Respiré hondo, y mi pulso se aceleró al verlo. Su rostro estaba demacrado, surcado por años de secretismo, pero sus ojos oscuros y penetrantes no habían perdido ni un ápice de su fría y calculadora amenaza. Su cabello canoso estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y a pesar de las paredes húmedas y desmoronadas que lo rodeaban, llevaba un abrigo negro de corte impecable. Holmes lo observó con una mirada firme e indescifrable. «Ah», murmuró Sir Héctor Graves, «debo felicitarlo. Pocos hombres pueden desaparecer tan completamente y, sin embargo, permanecer tan plenamente presente». Una leve sonrisa sin humor se dibujó en los labios de Graves. «Y sin embargo, aquí estamos, señor Holmes. Usted en mi puerta y yo todavía de pie». Lestrade apretó el revólver con más fuerza, con la voz tensa. «Deberías estar pudriéndote en un cementerio, Graves». Graves volvió su fría mirada hacia Lestrade, con los labios ligeramente curvados. «Muchos hombres deberían hacer lo mismo, inspector». Holmes dio un paso adelante, ignorando la tensión de la sala. Su mirada penetrante recorrió el entorno de Graves, observando las estanterías llenas, el escritorio improvisado y las pilas de pergaminos con viejos archivos, que no tenían cabida fuera del archivo de la prisión. «Esto no es un escondite», murmuró Holmes. «Es un centro de mando». Graves exhaló. «Perspicaz, como siempre, señor Holmes». Langford, todavía pálido y tembloroso, por fin recuperó la voz. «Señor Héctor, nos dijeron que estaba muerto». Graves se volvió hacia Langford con algo parecido a la compasión. «¿Sí, y les creíste?» A la garganta de Langford se contrajo. Entonces, «¿Nunca te fuiste?» «Nunca». «Claro que nunca me fui», dijo Graves con frialdad. «Newgate es mío, Langford, y siempre lo ha sido. Lestrade
Dio un paso adelante con agresividad, con el revólver completamente en alto. Ya te divertiste, Gravesan, pero ya se acabó. Graves rió entre dientes, negando con la cabeza. Veo que el tiempo alejado de la buena sociedad no ha atenuado su crudeza, inspector. Holmes, aún en completa calma, lo observó. Ha estado orquestando ejecuciones ilegales, expulsando a prisioneros que los tribunales consideraron indignos de muerte, silenciando a hombres que portaban verdades incómodas. ¿Cuánto tiempo? Graves ladeó ligeramente la cabeza, y la comisura de su boca se curvó hacia arriba. ¿Importa? Holmes sonrió levemente. A usted, quizás no, pero a las familias de los hombres que ha enterrado en estos muros. Sir Graves suspiró. Holmes, usted es un hombre inteligente, un hombre racional. No finja que no comprende la necesidad de lo que he hecho. Holmes levantó una ceja. A Graves juntó las manos a la espalda y se paseó lentamente, como si diera una conferencia. Londres está enfermo, señor Holmes, en la corrupción. Se filtra por sus venas como una infección. Los tribunales son lentos. Los jueces, incompetentes. Hay hombres peligrosos, que nunca deberían haber quedado libres. He corregido las fallas del sistema. Holmes exhaló. Te hiciste el dios Engrave. Esbozó una leve sonrisa. Alguien tenía que hacerlo. Un pesado silencio se extendió entre ellos. Entonces Holmes habló de nuevo, con una voz tranquila pero con un tono de acero. ¿Y Danvers? Graves finalmente miró al verdugo apenas consciente, todavía desplomado contra la pared. Antes de algo, quizás diversión, se dibujó en su expresión. Sí, murmuró. El chico era leal. Y sin embargo, la lealtad es algo frágil. A la mirada de Holmes se ensombreció. Estaba haciendo demasiadas preguntas. Graves asintió. Se estaba acercando, se giró ligeramente y miró a Applegate. Igual que tu predecesor. Los dedos de Applegate se cerraron en puños, su rostro desdibujado por una rabia apenas contenida. Me dejaste morir, Graves. No parpadeó. Te dejé para que cumplieras tu propósito. Applegate se abalanzó sobre él, pero Holmes levantó una mano y lo detuvo. No, dijo con firmeza a Applegate. Respiraba con dificultad y todo su cuerpo temblaba de furia. Graves sonrió levemente. Qué predecible la paciencia de Lestrade. Finalmente se agotó. Ya basta. ¿Vienes con nosotros? Graves no se movió. Holmes lo observó atentamente. No, Lestrade. Lestrade frunció el ceño. ¿Qué? Holmes, no está solo Lestrade. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la oscuridad detrás de Graves se agitara. De las sombras del túnel emergieron figuras. 6 hombres, vestidos con los uniformes oscuros y discretos de los guardias de Newgate. Tenían la mirada hundida, el rostro impasible, y en las manos sostenían porras y revólveres. Langford dio un paso atrás, tambaleándose. Dios mío. Holmes asintió con tristeza. Y ahí está. Lestrade apretó con más fuerza su revólver, mientras sus ojos se movían rápidamente entre los hombres armados. Esta es una maldita trampa. Graves suspiró. Oh, caballeros, deberían haberlo sabido. Señaló a sus hombres, que ya tenían las armas en alto control. Newgate. Cada guardia, cada corredor, cada hombre que respira entre estos muros, me debe su silencio. ¿De verdad creían que me quedaría sin protección? Holmes sonrió levemente. Para nada. Graves entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué pensaste? De Holmes se ensanchó levemente. Pensé que me subestimarías. Graves apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un fuerte silbido resonara por los túneles. Un segundo después, se oyeron disparos. El estruendo de botas resonó en la cámara subterránea, mientras una oleada de agentes de Scotland Yard entraba en tropel desde los mismos túneles por los que habíamos entrado. Los guardias vestidos de oscuro
Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los atacaran. Lestrade sonrió. Deberías habernos matado cuando tuviste la oportunidad. Graves. Los ojos de Graves brillaron de rabia, y su serenidad se quebró por primera vez. Tú, Anne Holmes, dio un paso al frente. Sí, verás, rector. A diferencia de usted, no trabajo solo. Uno de los oficiales derribó a Graves, obligándolo a caer al suelo. La pelea terminó en segundos. Langford dejó escapar un suspiro, tembloroso, contemplando con incredulidad la escena que tenía ante sí. Está hecho. Anne Holmes se sacudió el polvo del abrigo. Sí, señor Langford. Su mirada se posó en Graves, ahora encadenado, con el rostro ensombrecido por la furia. Levantaron a Graves. Este volvió su mirada aguda y oscura hacia Holmes. ¿Crees que has ganado?, murmuró Anne Holmes. Sonrió levemente. Las victorias ocasionales. Graves exhaló lentamente. ¿No lo entiendes? Holmes ladeó la cabeza. Ilumíname. La voz de Graves era baja, oscura, y tenía un matiz terrible. Hay otros. Un silencio se extendió entre ellos. La expresión de Holmes no cambió, pero vi un breve destello en sus ojos. Entonces Graves sonrió. Esto me supera, señor Holmes. Y aún falta mucho para que terminan. Holmes no apartó la mirada. Quizás. Graves soltó una risita suave. Y sin alegría. Deberías haber dejado este lugar enterrado. Holmes dio un paso adelante. Y deberías haberte quedado muerto. Viscount Stowe, el tirano de Newgate, fue llevado lejos en exilio. Las sombras que permanecen en los pasillos de la prisión de Newgate se sentían diferentes al salir de los túneles subterráneos, con Sir Héctor Graves atado y rodeado de oficiales de Scotland Yard. El aire que antes se sentía cargado con siglos de secretos, ahora transmitía algo más. Una sensación de firmeza. Graves caminaba en silencio entre sus captores, su expresión ilegible, pero lo vi en sus ojos, a la lenta y amarga comprensión de que su imperio de sombras se había derrumbado. Lestrade le dio un fuerte empujón. Mientras nos acercábamos a las puertas de la prisión, me aseguraré de que consigas una celda cómoda y agradable. Graves, una sin túneles secretos ni guardias leales. Graves sonrió levemente, volviendo la mirada hacia Holmes. Disfruta de tu victoria mientras dure. Holmes lo miró con frialdad. Tengo toda la intención de hacerlo. Fuera de los muros de la prisión, la tormenta finalmente había pasado, dejando las calles de Londres brillando por la lluvia, y las luces de la ciudad reflejándose en los adoquines húmedos. Langford, todavía visiblemente conmocionado, se pasó una mano temblorosa por el pelo canoso. Han hecho un gran servicio esta noche, señor Holmes. Holmes exhaló lentamente, observando cómo subían a Graves a un coche patrulla. ¿De verdad? Langford parpadeó. ¿Qué quieres decir? Holmes se volvió hacia él con expresión indecifrable. Graves era solo un síntoma. La enfermedad persiste. Lestrade frunció el ceño. ¿Te refieres al resto de su red? Holmes asintió. Los hombres que lo habilitaron, que lo dejaron actuar sin control durante años. Graves puede estar encadenado, pero te garantizo que hay otros que intentarán ocupar su lugar. El rostro de Langford se ensombreció. Entonces, ¿qué hacemos? Holmes esbozó una leve sonrisa. Observamos, escuchamos, y cuando llegue el momento, atacaremos de nuevo. Lestrade exhaló, frotándose la sien. Genial. Justo lo que necesitaba. Otro ejército invisible de funcionarios corruptos al que dar caza. Holmes le dio una palmadita en el hombro. Tengo fe en ti. Lestrade resopló. Eso nos convierte en uno de nosotros. Holmes se giró levemente, y su mirada se dirigió hacia Thomas Applegate, que estaba cerca de las puertas de la prisión, contemplando la ciudad que no había visto en años. Applegate no tenía hogar, ni identidad, ni lugar en un mundo que ya lo había enterrado una. Bésanse, volvió hacia Holmes.
¿Qué me pasa ahora? Holmes lo observó atentamente. Eso depende, señor Applegate. ¿Piensa volver a las sombras? Applegate apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron con viejos fantasmas. No volví para desaparecer otra vez. Holmes asintió. Entonces te sugiero que aproveches tu segunda vida. Applegate arqueó una ceja. ¿Y cómo propones que lo haga? Holmes exhaló, ajustándose el abrigo. Aún hay hombres ahí fuera que necesitan ser detenidos, y usted conoce sus métodos mejor que nadie. Una larga pausa, entonces, lentamente, Applegate sonrió. Lo consideraré. Holmes ladeó la cabeza. Eso es todo lo que pido. Con eso, Applegate se giró y desapareció en las calles de Londres, un hombre sin pasado, caminando hacia un futuro desconocido. Era casi medianoche cuando Holmes y yo regresamos al 221 Bytes de Baker Street. El fuego de nuestra sala ardía abajo, proyectando largas sombras en las paredes. Holmes estaba de pie junto a la ventana, su silueta enmarcada contra las calles iluminadas por el gas, su mente claramente todavía dando vueltas al caso que acabábamos de cerrar. Nos serví una copa de brandy a ambos y puse una a su lado. Ha estado inusualmente callado, Holmes. Holmes no se giró. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa, Watson? Me recosté en la silla. Dimen exhaló suavemente. La facilidad con la que un hombre como Graves podía operar. No era un criminal, no era Moriarty. Y sin embargo controló Newgate durante años, orquestando asesinatos en nombre de la justicia. Asentí. Sí. Es una idea escalofriante. Holmes finalmente se apartó de la ventana. Su mirada se encontró con la mía. La justicia, Watson, es la ilusión más frágil de todas. Solo existe mientras los hombres estén dispuestos a defenderla. Y cuando fallan hombres como Graves, la reemplazan. Lo observé un buen rato y luego levanté mi copa. Y aún así, lo detuviste. Holmes esbozó una pequeña sonrisa indescifrable. Poirot tomó su vaso y lo levantó ligeramente en señal de reconocimiento, y así nos sentamos en un silencio compasivo, con el peso de otro caso detrás nuestro, y sabiendo que el trabajo nunca estaba realmente terminado, porque en las calles de Londres, donde las sombras aún se extendían y los secretos aún permanecían enterrados, siempre acechaba otro misterio.